Mil bendiciones tengan todos ustedes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa y este espacio de meditaciones diarias. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 10 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos en el capítulo 10 y estamos muy contentos de poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias a los que ya se están conectando, gracias a todos los que ya se están conectando. Por favor, ayúdanos a compartir este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Estamos convencidos que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Hoy vamos a leer el capítulo 10. Vamos a empezar a partir del versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo número 10. Vamos a entrar a este capítulo en donde vamos a recibir instrucción maravillosa con respecto a cómo podemos compartir del amor de Cristo, cuáles son los pasos para poder ayudar a alguien a aceptar a Dios. Es algo que muy importante que tenemos que saber, tenemos que tener claro en algún momento de nuestra vida. Y esto debería de ser una práctica normal para cada uno de nosotros, compartir del amor de Dios, pero no solo eso, poder tener las referencias bíblicas para poder llevar a alguien a el paso de salvación, el paso de la aceptación de aceptar a Cristo en nuestros corazones es algo muy importante para aquellos que están a nuestro alrededor y que aún no lo han hecho. En alguna ocasión alguien nos dirigió a nosotros, en alguna ocasión alguien nos ayudó a dar ese paso de fe, ¿verdad? A repetir esa oración por medio de la cual depositamos nuestra confianza en el Señor Jesús, y tenemos que saber cuál es la referencia bíblica, por qué lo hacemos. En muchas ocasiones me he encontrado con personas que me dicen, bueno, ¿por qué tendría yo que hacer una oración si yo creo en Dios? ¿Por qué tendría que repetir algo si yo creo en Dios? Bueno, aquí vamos a encontrar a través de la palabra de Dios las respuestas a esos posibles cuestionamientos. Vamos a leer, pues, te invito a que vayas por tu Biblia, vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 10 de la carta a los romanos. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. En otras versiones dicen no conforme al pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque la justicia es por la ley de Moisés, que se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para tener abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Encontramos aquí principios maravillosos en donde vamos a ver cuál es el anhelo del corazón y la oración del apóstol Pablo, hacia quienes va dirigido este mensaje específicamente. Obviamente sabemos que la carta en sí está dirigida a las iglesias establecidas en Israel, en Roma. Estas iglesias que fueron establecidas en Roma en las casas de los judíos que habían creído en Jesús. Pero este mensaje específicamente tiene un remitente y ahorita lo vamos a ver. Lo importante que es someternos a la justicia de Dios. Ya lo hemos dicho en otros espacios, en otros capítulos, qué implicación tiene la palabra justicia en la Biblia. ¿Qué significa para nosotros la palabra justicia? Vamos a ver también que cuál es esa palabra de fe que nos habla, que nos instruye. Y lo primero que vemos lo vamos a observar en el versículo 1 y 2. Como les vuelvo a repetir, en este lapso de la escritura vamos a aprender cuál es el anhelo y la oración del apóstol Pablo, hacia quién va dirigido este mensaje, por qué va dirigido, la importancia de la justicia de Dios, el concepto, qué implicación tiene en nuestras vidas. Y por último, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con la palabra de fe? Y lo primero que observamos en el capítulo 1 y 2, perdón, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, y es muy importante que notemos esto, por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Había un celo de Dios en Israel. Esta palabra Israel es para los judíos que habían creído en él. Es muy importante que tomemos atención de esto. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y esto es muy, muy interesante. Es muy interesante porque nos encontramos en un conocimiento de la palabra de Dios. Nos encontramos en que estamos meditando la palabra de Dios, y en medio de esta meditación encontramos que el apóstol Pablo le dice a los judíos que habían creído en Jesucristo: yo sé que tienen un anhelo, yo sé que ustedes tienen un celo por Dios. El apóstol Pablo expresa que el anhelo del corazón de Dios y su oración es para salvación. Y que él sabe que Israel, los judíos que habían creído en Jesucristo, tenían un celo por Dios, pero no un celo conforme al pleno conocimiento. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Esto nos dice que puede ser que tú y yo tengamos un celo de Dios. Puede ser que tú y yo tengamos un conocimiento. Y puede ser que estemos como en su momento lo expresó Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que tener un pleno conocimiento, y este pleno conocimiento lo encontramos a través de venir a la palabra de Dios, meditar en ella y poder observar con detenimiento los principios que en ella hay. El deseo del corazón y la oración del apóstol Pablo era para salvación, y esta palabra me llama mucho la atención. El apóstol Pablo está hablándoles a los judíos que habían creído en él, que tenían celo por Dios, de salvación.
Y esto a mí me puso a pensar. Esto a mí me puso a pensar qué tan importante es esta palabra, qué tan importante es que tengamos claro el concepto de la salvación. No por ir a la iglesia y tener un conocimiento de Dios es que somos salvos. Tenemos que tener un pleno conocimiento, un amplio y pleno conocimiento de lo que significa la salvación. A veces creo yo que tenemos que meditar, tenemos que detenernos un poco para poder meditar mucho más profundamente con respecto a este regalo maravilloso que significa la salvación. A través, por supuesto, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, lo cual nos aparta del mal, borra nuestros pecados, borra nuestra maldad a través de esa sangre preciosa para que tú y yo tengamos entrada libre al Padre. Desde ahorita, desde ya. Y una vez que muramos, que es un proceso por el cual todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, podamos encontrarnos cara a cara con Cristo y poder estar con Él por la eternidad. A veces he pensado que el peor castigo en sí no es estar en el infierno, sino es estar apartado de la presencia de Dios. Y un pequeño ejemplo de esto es cómo a mis peores días, mis peores obscuridades, mis momentos más tristes, mis angustias más grandes han sido apartado de la presencia de Dios. Cuando he estado apartado de la presencia de Dios es cuando mis días se convierten en más oscuros. Pero estar en la presencia de Dios, saber que soy perdonado, saber que soy justificado, saber que soy limpio por la sangre de Cristo, saber que he sido santificado juntamente con Él, eso me da esperanza, eso me da alivio, me da consuelo. Sigo teniendo los mismos problemas, los mismos desafíos que todos tenemos, pero la esperanza se convierte en un ancla en mi vida. Mi anhelo y mi oración el día de hoy, tal como el apóstol Pablo lo expresó, es que tú y yo corramos a Cristo para salvación, que tengamos un pleno y amplio conocimiento de su palabra. El segundo principio que observo aquí lo encuentro en el versículo 3 y 4. Este versículo 3 y 4 también nos dicen lo importante que es someternos a la justicia de Dios. No someternos a nuestra propia justicia, a nuestros propios conceptos, que es algo que socialmente estamos observando. A lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha llamado bueno. ¿Por qué? Porque en vez de darle apertura, darle camino, abrirle camino a los principios establecidos en la palabra de Dios, hemos, como sociedad en términos generales, decidido vivir por nuestros propios conceptos. El concepto de la libertad, el concepto de la paz, el concepto de la igualdad se ha distorsionado completamente. Y hoy vemos litigios judiciales, hoy vemos en las cortes movimientos que van completamente en contra de la palabra de Dios y se tiene que pelear para poder establecer los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Ayer en Mexicali hubo una celebración gracias a la victoria que se obtuvo al abolir el matrimonio igualitario de un mismo sexo. ¿Por qué tendríamos que ir a las cortes a pelear
no por un derecho, no por un concepto, sino por una ley y un principio establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué tendríamos que pelear por eso? ¿Por qué tendríamos que tratar de convencer a la sociedad de que el mejor camino a seguir es el que nos indica la palabra de Dios? Y ahorita vamos a ver por qué. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 y 4 de este capítulo 10. Pues desconociendo, una vez más, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. ¡Wow! Mis amados hermanos, en vano es el que edifica la casa si no es Dios quien la edifica. En vano es todo lo que tú y yo podamos hacer si no está Dios interviniendo en medio nuestro. Desconociendo la justicia de Dios. Por eso yo a este principio le puse me someto a la justicia de Dios. Me gustaría que tú que estás conectado viendo esta transmisión ahora mismo pudieras hacer esta declaración y pudieras decir de voz propia, me someto a la justicia de Dios. ¿Pudieras repetir esto conmigo? Me someto a la justicia de Dios. Renuncio a mi propia justicia. Fíjate bien cómo el apóstol Pablo demarca aquí, desconociendo la justicia de Dios. Cuando tenemos desconocimiento de la justicia de Dios, procuramos establecer nuestra propia justicia. Es por eso que tenemos, desgraciadamente, que traer el conocimiento de la justicia de Dios a nuestra sociedad, porque en medio de esta sociedad se ha procurado establecer la propia justicia, la cual está muy apartada de los principios que vemos establecidos en la palabra de Dios. Y ahora, en el nombre de la libertad, se ha decidido darle cabida y darle apertura a movimientos liberalistas, a movimientos que van completamente en contra de los principios establecidos de la palabra de Dios. Y cuando alzamos la voz y decimos esto no está establecido en la palabra de Dios, las personas que procuran la propia justicia se encuentran luchando en contra de Dios. Lo mejor que podemos hacer en este día es de una manera voluntaria decir, me someto a la justicia de Dios. Pongan ahí, Blanca Payán, qué bueno que lo estás haciendo. Pongan cada uno de ustedes, me someto a la justicia de Dios. Pónganme una manita, díganme, sí, pastor, yo me someto a la justicia de Dios. Yo me someto al señorío de Jesucristo. Yo me someto a los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios. De manera voluntaria, aún en aquellos que me son desconocidos, pero hoy decido someterme a la justicia de Dios. Hoy decido ponerme por debajo de ese precioso sacrificio que es en Cristo Jesús. Someternos a la justicia de Dios implica renunciar a nuestra propia justicia. ¡Qué maravilloso! Renunciar a nuestra propia justicia para someternos a la justicia de Dios. Cuando meditamos de manera detenida y detallada la palabra de Dios, encontramos principios maravillosos que a veces los damos por sentados, a veces por el simple hecho de ir a la iglesia, de tener
¿verdad? Haber tenido en algún momento un encuentro con el Señor Jesucristo y empezamos a vivir y va la vida corriendo tan rápidamente que podemos dar por sentado que nos estamos sometiendo a la justicia de Dios sin realmente hacerlo. Y en ocasiones nos vemos incluso tentados a recurrir a los mismos principios, a recurrir a las mismas situaciones que el mundo recurre, procurando establecer nuestra propia justicia. Y en algunas ocasiones, ¿qué implicación tiene esto, pastor, si yo voy a la iglesia? ¿Qué implicación esto, pastor, si yo conozco de Dios? Pero ¿qué pasa cuando observamos dentro de nuestros corazones y puede haber falta de perdón? Y puede haber raíces de amargura. Y puede haber situaciones de pecados ocultos. Una cosa es que yo me desespere en un momento de crisis, a lo mejor Dios está tratando con mi temperamento, con mi carácter, pienso algo indebido, digo algo indebido, actúo y tengo una actitud indebida, pero voy al Señor y le pido perdón. Eso es muy diferente a mantener un pecado oculto. Eso es muy diferente a tener una raíz de amargura causado por una falta de perdón o causado porque no le he pedido yo perdón a alguien. Es decir, someternos a la justicia de Cristo invalida completamente nuestra justicia propia, porque ya no andamos por nuestros propios argumentos, ahora nos sometemos a ese gran sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, el cual me justifica. Ya no tengo yo por qué justificarme de mis pecados, ya no tengo por qué justificarme a mí mismo de por qué soy tan malo, porque recibo la justicia de Cristo, me someto a su justicia, trato de caminar conforme a sus valores y principios y pasito a pasito voy caminando. Pasito a pasito voy sometiendo mi carnalidad, voy sometiendo mi naturaleza pecaminosa al señorío de Jesucristo. Maravilloso, maravilloso. Encontramos en el versículo 8 al 10. Y esta parte me gustaría que todos y cada uno de los que estamos conectados y obviamente los que van a ver esta transmisión en tiempo diferido, pero en esta parte me gustaría que ponga toda su atención aquí, porque esta parte es crucial. Esta parte nos ayuda, es el fundamento para ayudarnos a poder llevar a otros a los pies de Cristo. Esta parte es fundamental para que tú y yo podamos compartir del amor de Jesús. En una ocasión, recuerdo que estábamos en un restaurante de comida rápida y nos encontramos con una persona obviamente desconocida. Tú entras a un restaurante de comida rápida, pides tus alimentos, te sientas en una mesa y empiezas a comer, ¿no? Y junto a ti o alrededor de ti puede haber muchas personas y bueno, generalmente no le ponemos atención a las personas que están a nuestro alrededor, generalmente solamente comemos, ¿verdad? Estamos apurados con el tiempo, nos movemos a donde tenemos que ir, pero ese día fue un día muy especial porque estábamos comiendo y recuerdo que si no mal recuerdo, estábamos en Kentucky, en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos, hace algunos años. No recuerdo exactamente la fecha, pero estábamos con nuestra familia. Se nos acerca alguien, empezamos a platicar con esta persona, empezamos a compartirle de nuestra fe, y esta persona nos hizo una pregunta. ¿Cómo puedo tener lo que ustedes tienen? Y lo llevamos a esta palabra que vamos a leer a continuación.
que es la base y la clave para que tú y yo podamos ayudar a otros a empezar una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esta clave, esta llave espiritual, nos lleva a poder llevar, conducir a otros a los pies de Jesús. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 8 al 10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¡Wow! O sea que con el corazón hablamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a volver a esta slide. Yo le puse este principio, palabra de fe. Todos y cada uno de nosotros tenemos este elemento que se llama fe. Ya lo hemos comentado en otros capítulos, pero quiero comentarlo una vez más para poder explicarte qué es lo que yo observo aquí. Aún aquellas personas que se dicen ser ateas tienen fe. Podrán decir que no creen en Jesucristo, pero no pueden decir que no creen en nada, o que no creen en ninguna deidad, o que no creen en ningún Dios. Esas personas que se dicen ateas se dicen que no creen en nada, sin embargo, tienen fe. Y es algo muy importante que tú y yo sepamos, porque probablemente en el transcurso de nuestra vida nos tengamos la oportunidad de poder compartir con algunas de estas personas que creen que no creen. ¿A qué me refiero? Todos y cada uno de nosotros, de manera diaria, trabajamos la fe. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando subimos el apagador de una luz, ¿verdad? Subimos el apagador de una luz para que se prenda la luz. Nosotros no revisamos todo el cableado para ver si es que no va a ser un corto al subir el switch. Nosotros damos por sentado que todo está bien y subimos el apagador, aun siendo el de nuestra propia casa. Cuando prendemos un aparato electrónico, una cafetera, una licuadora, una pinza de cabello, una secadora, nosotros conectamos confiando en que esa conexión está perfectamente bien puesta y que va a ser el trabajo adecuado para que podamos tener el servicio de poder tener un café, poder tener un licuado, podernos secar el pelo, etc. Sin consultar si las conexiones eléctricas están bien hechas para ver que no me va a dar un corto. Esa es fe. Lo que pasa es que el desconocimiento de cómo funciona la fe es increíble. Y de tal manera que cuando la gente no conoce que dentro, cerca de su boca y de su corazón está la palabra de fe, la palabra que activa, la palabra que desata, la palabra creativa, la palabra que hace, que forma, esa palabra de fe está cerca no solo de tu corazón, pero del corazón de cualquier persona en esta tierra. Cualquier persona en esta tierra tiene la capacidad de expresar a través de sus labios y de su corazón esta palabra de fe. No sé si me expliqué acá. Aún tú me podrás decir, bueno, ¿y qué hay de los sordomudos? Bueno, ellos se comunican a través de señas. Cerca está de ellos la palabra de fe. La palabra de fe creativa que nace del corazón.
la palabra de fe creativa que nace de nuestro interior y se expresa a través de aquellos que hablamos, por nuestras palabras, por nuestras señas, por nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es esta palabra de fe? Observemos qué dice la palabra de Dios. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Increíble. Amén, amor. Amén. Dice aquí la pastora, todos los días hacemos actos de fe. Amén. Así es. Fíjate, fijémonos bien aquí. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y creemos en el corazón que Dios resucitó de los muertos. Generalmente, cuando he tenido la oportunidad de manera espontánea, que ha sido muchas veces y procuro intencionalmente, y aquí voy a hacer otro paréntesis, yo te voy a retar a pesar de que ahora estamos en un distanciamiento social, pero yo te voy a retar a que intencionalmente busques las maneras de poder de poner en práctica esto que vamos a ver. Que cuando tú veas algún tipo de persona en aflicción, en angustia, en necesidad, lo primero que tú y yo le podamos compartir es esta palabra de fe, que si cree con el corazón que Jesús es el Señor y confiesa con sus labios que Dios le resucitó de entre los muertos, esta persona será salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quienes hemos hecho esta oración de fe, quienes hemos activado nuestra fe a través de confesar lo que creemos en el corazón, el mejor regalo que le podemos dar a quienes están a nuestro alrededor es dirigirlos, encaminarlos, llevarlos a esta confesión de fe. ¿Crees en tu corazón en el Señor Jesús? ¿Crees en tu corazón que es el Hijo de Dios y que Él le resucitó de los muertos? Sí, ok. Entonces ahora confesemos con la boca, porque eso nos trae salvación y vida eterna. Esta parte de la Escritura es esencial para que tú y yo podamos compartir del amor de Cristo, para que tú y yo podamos dirigir a aquellos a los que no han hecho esta oración y no han hablado esta palabra de fe, la puedan hablar. A veces nos limitamos solamente con invitar a la gente a la iglesia, lo cual es bueno, y yo les animo a que sigamos invitando. Pero como hijos de Dios tenemos que ser mucho más intencionales que eso. Tenemos que ayudar a la gente a salir de su necesidad. Generalmente nos enfocamos más en las necesidades físicas que en las espirituales. Y no estoy diciendo con eso que no suplamos una necesidad física. Tenemos, claro que sí, tenemos que suplir la necesidad física de las personas. Pero mucho más importante que eso es poderlas dirigir a la confesión, a la declaración, a la expresión verbal de esta palabra de fe. Porque de esta manera estaremos asegurando la salvación de su alma. Y después, ahora sí, mijito, ¿en qué te ayudo? A ver, dime cómo te puedo ayudar. Ha habido muchas veces, me he encontrado a gente en la calle y ha habido muchas veces que
Bueno, pues ahora sí que como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, te voy a compartir del amor de Cristo. Ahora sí, vamos a hacer un plan. Después de que hacemos la oración de fe, ahora sí, a ver, vamos a ver cómo te puedo ayudar, qué necesitas, qué te puedo dar. No sé si me explico. De esa manera vamos a tener tesoros en el cielo, llevando, dirigiendo a las personas a la declaración de esta palabra de fe. Este es el fin de la semana en donde abrimos el capítulo 10. Vamos a retomar nuestras meditaciones el lunes. Hoy por la tarde vamos a tener una conversación con el pastor Jacobo Clijabo de Costa Rica, un tremendo hombre de Dios, un legendario que está haciendo cosas interesantes y muy especiales para el reino. Así es de que yo les invito a que no se lo pierdan hoy a las 5 de la tarde y pues les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para ustedes. Yo me someto a la justicia de Dios, me someto a la justicia de Cristo. Anhelo y oro que cada uno de nosotros lleguemos a este paso de salvación y que podamos dirigir a otros a través de la confesión de la palabra de fe. Mil bendiciones, les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un extraordinario fin de semana y espero verlos en unas horas más, en una conversación más a las 5 de la tarde. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, se suscriban para que puedan tener toda la información y todos los programas que estamos generando para la bendición de cada uno de ustedes. Mil bendiciones, que Dios te bendiga.